Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Qué gusto nos da verlos a todos aquí reunidos. Estamos supremamente emocionadas, alegres, contentos de que nuevamente nos hemos dado cita para encontrarnos con el Señor, con la palabra del Señor. Estoy con una persona muy especial. Ella es Valeria Sánchez Pastor. Ella es estudiante del tercer año de nuestra universidad y nos ha regalado ese privilegio de que nos va a acompañar durante todas estas sesiones. Así que, Valeria, bienvenida. Esta es la clase bíblica de la UPG de Ciencias Empresariales. Gracias por estar con nosotros también. ¿Cómo está estado, No, Valeria? Cuéntanos un poquito. ay, el privilegio es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, maestra Milu y los que nos acompañan, esta semana ha sido algo estresante, pero yo creo que no hay mejor día de la semana que cuando llega el viernes próximo a sábado. Entonces créeme que me encuentro contentísima de iniciar las horas sagradas con este hermoso equipo de clase bíblica de ciencias empresariales. Muy bien, gracias, Valeria. Nosotros todos estamos contentos. ¿Y qué te parece, Valeria, si les pedimos a nuestros amigos Claro. que si es posible puedan ellos encender sus cámaras, ¿verdad? Para que podamos estar un poquito más cerca. Muy bien, allí algunos Claro. se animaron a encender sus cámaras. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, Valeria, les damos la bienvenida a todos los que están aquí. Está Celso, Lidia, Jonathan, Beatriz, ¿verdad? Sí. Maricielo, y bueno, el equipo de la UPG de Ciencias Empresariales. Y les voy a pedir, les voy a invitar a que los que están aquí y no están unidos a nuestro grupo de difusión de nuestra clase bíblica, lo pueden hacer con total libertad. Incluso pueden invitar a algunos de sus amigos, a los que ustedes crean, familiares que tienen el deseo de aprender más del amor de Jesús. Así que aquí se los dejo en el chat para que ustedes puedan compartir el enlace de invitación. Muy bien, vamos a dejar el tiempo entonces con la programación. ¿Cómo están? Buenas noches con cada uno de ustedes y un feliz sábado para todos los que están conectados. Pronto estoy segura que vamos a llenar esta sala, así que con fe. Muchas gracias, Beatriz, por la reacción. Vamos a pedir que todos puedan colocar algunas reacciones para estar segura que, aunque no los veo, sé que están allí. Gracias, Beatriz, una vez más, Valeria, por las reacciones. Realmente es bueno cuando llega este día, ¿no? Es bueno cuando llega un momento en el que podemos olvidarnos de algunas cosas allí, que la presión del tiempo por el trabajo, pero ya nos ha regalado un día especial. Y muy pronto sé que ustedes van a comprenderlo un poquito mejor y vamos a juntos poder regocijarnos en el Señor. Y bien, para poder iniciar o continuar con nuestro programa, vamos a entonar el canto Santuario del Templo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al
al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo día, donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Muchas gracias. Ahora los invito a inclinar sus rostros para poder hacer la oración. Querido Dios, muchas gracias te damos porque tú nos creaste. Señor, reconocemos que somos tus hijos. Y Padre Eterno, estamos aquí conectados porque queremos aprender un poco más de ti. Queremos aprender y entender el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Imploramos que tú puedas estar en medio nuestro, Señor, que puedas suplir aquellas necesidades, aquel vacío que nosotros tenemos, pues Jesús. Quédate con nosotros, con cada una de las familias a las que representamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Millones. Y Valeria, te cuento que
nosotros les hemos proporcionado aquí a nuestros estudiantes de la clase bíblica justamente una opción para que ellos puedan tener la lección en digital. Entonces, la lección de hoy se las estoy mandando en este mismo momento. Ustedes van a poder entrar allí en el grupo de WhatsApp que tenemos de difusión de la clase bíblica de la UPU. Entonces, ustedes podrán ver allí el PDF, que es un PDF interactivo, justamente para que tú tengas la opción de poder interactuar allí con las respuestas, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a compartir aquí para que tú veas cómo es el PDF. Notas aquí está las preguntas, tú puedes ir seleccionando las respuestas, ¿verdad? Según el texto bíblico, según la orientación de nuestro instructor, el pastor Fernández. Puedes escribir también allí una respuesta y es totalmente interactivo. Así que yo te invito a que tú puedas hacer uso del PDF para la lección de hoy justamente. Te lo he dejado allí en el grupo de WhatsApp y los que todavía no se han añadido a nuestro grupo de difusión, yo los invito a que se puedan añadir. En el chat les hemos dejado el enlace de invitación directo y puedes invitar a alguno de tus amigos, de algún familiar que tú creas que necesita aprender de Jesús y está dispuesto a aprender, entonces está bienvenido y bienvenida. Así que es genial, sí, Valeria, es genial que todos podamos hacer uso de este, pero les cuento, si alguien por allí dice, mira, yo no soy muy dada a la tecnología, a mí me gustaría tener la lección física para yo escribir y tenerlo así de forma física, no hay ningún problema. Entonces, escríbenos allí en el chat de WhatsApp para que nosotros podamos saber tu dirección y poder llevártelo hasta tu casa, hasta tu casa. Y como bien dijo el pastor Fernández casi al inicio de nuestra clase bíblica, que vamos a extender algunos premios, algunos obsequios especiales, ¿verdad? A las personas que están con nosotros desde el inicio. Así que tenemos algunos kits con Biblias, con algunos libros importantes para tu crecimiento espiritual. Así que si te hace falta una Biblia, tú con toda confianza escríbenos porque aquí lo que queremos es que tú te acerques más a Jesús, ¿verdad, Valeria? Esa es nuestra mayor intención, Así que es. tú te puedas acercar más a Jesús. Muy bien, estamos realmente emocionados de que ya podamos estar en la lección número. ¿Alguien sabe en qué lección está? A ver, escriban en el chat para saber que están allí porque puede que yo piense que están dormidos, que están distraídos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda en qué lección estamos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se anima a escribir? A ver. Muy bien, Valeria, estamos en la lección número 3, ¿verdad, Diana? ¿Quién nos acompaña? A ver, Diana, Lidia. Lidia, qué gusto verte por aquí. Jonathan, Abiel, Dina también está con nosotros. Un JM también está con nosotros. Muy bien, exactamente. Estamos en la lección número 3. Y ahora, bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar al pastor Israel Fernández, quien tiene con nosotros la palabra de Dios, es nuestro instructor de todos estos días. Pastor Fernández, antes que empiece, voy a pedirle que nos regale unos minutitos, ¿sí? Unos minutitos nada más para que podamos estar atentos al siguiente vídeo, ¿sí? Muy bien.
La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. La Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, qué hermoso desafío, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios, aprender un poquito más sobre la palabra de Dios, estas letras que traen vida, ¿verdad? Que transforman vidas. Y eso es maravilloso, ¿verdad, Valeria? Todos estamos aquí emocionados de estudiar juntos la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, vamos a dejar el tiempo entonces con nuestro instructor, el pastor Israel Fernández. Por favor, puede tomar el tiempo, pastor. Gracias. Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos. Estamos contentos de estar aquí, listos para estudiar la palabra de Dios. Quiero ver si se puede, si se ve mi pantalla, no se ve mi pantalla, confírmenme por favor. Sí. Ahorita no se ve, ¿se veía? Sí. Sí, a ver, permítanme un segundo. A ver, ahora sí, ¿se puede ver mi pantalla? Pantalla 2, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Es una alegría poder estar con ustedes este viernes de noche. Vamos a estudiar juntos un tema muy sencillo de entender, pero quizá muy complicado para muchas personas porque a veces las cosas sencillas son las más difíciles de hacer. Así que vamos a comenzar. Y vamos a orar una vez más ahí donde estamos. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos pueda acompañar. Gracias, Padre, por este momento. Señor, te invitamos y queremos que este tema llene nuestro corazón de fortaleza, de esperanza y que podamos, Señor, aprender de tu palabra que es la luz que ilumina nuestra vida. Ven a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy, apreciados, es ¿me puedo comunicar con Dios? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que en realidad los niños se hacen, ¿no? Cuando yo era niño y veía a mi papá arrodillarse, yo me quedaba mirando, ¿no? Porque yo siempre lo veía orando, ¿no? Y cuando yo aprendí a orar desde pequeñito, bueno, uno de pequeñito aprende, pero yo cerraba mis ojos y trataba de imaginarme a Dios, ¿no? ¿Dónde estaría Dios? Dios estaba sentado en su trono. Yo me imaginaba al Dios conforme a las ilustraciones que yo aprendía en las lecciones que recibía. Pero creo que esta pregunta es pertinente porque mucha gente siente que Dios es inalcanzable, que Dios es indiferente a su necesidad. Y quizá el primer punto que quisiera yo iniciar diciendo es que la presencia de Dios no depende de mis sentimientos. Yo puedo sentir muchas cosas, pero mis sentimientos no pueden definir a Dios, ni pueden determinar la acción de Dios, ni pueden limitar la acción de Dios. Hay días en que me siento triste y siento que nadie me ama, nadie me quiere. Hay días en que estás feliz y sientes que el mundo rebosa. Hay días en que estás melancólico, hay días en que estás meditabundo. Nuestras emociones son cambiantes, pueden cambiar de un minuto a otro, pero
no significa que Dios no esté aquí. No significa que Dios no tenga poder. No significa que Dios no esté atento a nuestro llamado, a nuestro clamor. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Una de las primeras cosas que tenemos que entender antes de ahondar en el tema de la oración es una condición en la que el ser humano se encuentra. Cuando Dios creó al ser humano, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, y sopló en su nariz un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Adán estaba con su compañera Eva, su esposa, en el huerto del Edén, un hermoso lugar que Dios preparó con amor, con dedicación, con cariño para sus hijos. Cuando nosotros miramos la creación del Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos la dedicación, el cuidado, el detalle que Dios tiene en preparar todo para que Adán y Eva pudiesen estar en ese hermoso lugar. Nos imaginamos que en ese lugar los animales podrían estar en compañerismo con el hombre, por cuanto no había pecado y no habría ese instinto malévolo que hoy tienen las fieras. Era un lugar hermosísimo y Dios le había dado una dieta al hombre. Ellos debían comer semillas y debían comer frutos y les había dado una tarea también, porque Dios no creó al hombre para que viva en ociosidad, ¿no? Sino le dio un trabajo, y Dios le dio el trabajo de poner el nombre a los animales y de administrar, de juzgar, de liderar este mundo. Y todo era hermoso, pero de todas las cosas es que Dios quería relacionarse con el ser humano. Dios diseñó al ser humano para relacionarse, ¿no?, con Dios. Nosotros en nuestra esencia tenemos la necesidad de estar en contacto con Dios, porque Dios es la fuente de donde emanamos. Dios tiene amor y nosotros necesitamos amor. Dios perdona y nosotros necesitamos perdón. Dios da paz y nosotros necesitamos paz. Dios da nuevas oportunidades y Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Y al principio, cuando no había pecado, Adán y Eva se relacionaban cara a cara con Dios. Esta es la esencia del ser humano. Nosotros necesitamos de Dios, así como el ser humano necesita el agua para vivir, necesita el sol para vivir, necesitamos el alimento para vivir, necesitamos de Dios, porque separados de Dios, nuestra vida es triste, nuestra vida sucumbe en la miseria, en el dolor, en la angustia, en la desesperanza. Ahora, este estado de perfección en el que se encontraba Adán y Eva hubiese durado por miles de años, por la eternidad, porque ese era el plan de Dios. Pero por causa del pecado, la situación cambió. El pecado desfiguró la relación que teníamos con Dios. De hablar cara a cara con Dios, el ser humano tuvo que ser expulsado de ese hermoso paraíso y tuvo que entrar en un ambiente completamente diferente, cosechando los resultados de su extravío, cosechando los resultados de sus decisiones, porque todos hemos de cosechar tarde o temprano lo que hemos sembrado. Esta es la ley de la vida. Y hay muchas cosas que Adán y Eva empezaron a enfrentar, entre ellas, además del clima cambiado, de la naturaleza distorsionada, de los animales que se convirtieron en fieras, del sentir el frío, de la necesidad de cubrir el cuerpo por cuanto había vergüenza. Además de todas esas cosas, el ser humano perdió ese contacto directo con Dios. El ser humano se separó de Dios y poco a poco, muy pronto, Adán y Eva comenzaron a ver las consecuencias de apartarse de Dios. Nos acordamos de cómo Caín mató a su propio hermano Abel por celos, por envidia, por rivalidad, algo muy característico en el mundo. Desde que somos pequeños estamos rivalizando y hasta incluso nuestra educación es competitiva, es rivalizante. ¿Cuántas cosas alberga el corazón humano pecador, lleno de egoísmo, de codicia, de envidia, de insatisfacción? Y a veces pensamos que reduciendo a otros, ¿no es así?, o superando a otros, podemos sentirnos mejor, cuando en realidad es Dios la única fuente de nuestra paz, es Dios la única fuente de nuestro confort, es Dios la única fuente que puede saciar nuestra sed de felicidad. Ahora Adán y Eva son conscientes de las consecuencias de su pecado y están viendo la magnitud de su pecado. El libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 nos revela un poco el impacto del pecado que tuvo sobre la relación de Dios con el ser humano. Y dice Isaías:
pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Es decir, el pecado colocó un muro de división entre el hombre y Dios, nos separó de Dios. Porque el pecado nos ciega, nos quita la capacidad de percibir las cosas espirituales. Y eso claramente el apóstol Pablo lo señaló en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y poco a poco el ser humano, Adán y Eva, empezaron a perder esa dimensión espiritual, empezaron a perder esa conexión con el cielo. Y entonces fue necesario, en vista de que el ser humano se alejaba del modelo, del diseño original, fue necesario que Dios crease recursos, maneras de aproximarse al ser humano. Amén. Es un Dios que nos busca, un Dios que nos llama, un Dios que nos quiere salvar. Como ese padre que busca a su hijo, como esa madre que busca a su hija para protegerla, para cuidarla. Y entonces, entre esos recursos que Dios diseñó, creó para acercarse a nosotros, por cuanto el pecado había hecho una separación entre Dios y nosotros, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo eterno y ahora lo mortal, entre esas cosas Dios inventó, Dios creó la oración. ¿Cuántos decimos amén? La oración. Y ahora, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? Cuando nosotros miramos a los personajes de la Biblia, nos damos cuenta que los grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia tuvieron entre diversas características una en particular. Todos ellos oraban. Uno de los personajes singulares del Antiguo Testamento que nos debe servir de testimonio y de motivación para la oración es Daniel. Daniel vivió hacia el año 600 a.C., en una época cuando el imperio babilónico conquistó toda la región de Palestina y Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó muchos cautivos y 800 kilómetros los llevó lejos, ¿no es así?, de su patria, entre ellos a unos príncipes. Uno de ellos era Daniel. Daniel era un joven de más o menos unos 18 años de edad, 18 o 20 años, que llegó al palacio de Nabucodonosor, en un país pagano, y estaba preocupado porque no sabía qué iba a ocurrir. Sin embargo, desde el primer momento, Daniel propuso en su corazón mantenerse fiel a Dios, y entre una de sus decisiones de fidelidad fue que él decidió orar siempre. No importa la circunstancia, no importa la situación, voy a orar al Señor, voy a comunicarme con mi Padre. Daniel capítulo 9, versículo 3, nos describe una parte de la escena de Daniel en una época difícil. Y él dice así, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Una de las lecciones más hermosas de Daniel es que en los momentos más difíciles de su vida, él estuvo de rodillas delante de Dios. Cuando sus enemigos los echaban, cuando la gente procuraba destruirlo, él estaba de rodillas ante su Padre, ante aquel que tiene el poder sobre todas las cosas, ante aquel que conoce el presente, el pasado y el futuro, ante aquel que tiene las riendas de la historia de tu vida, de la vida del universo, aquel que hace las cosas conforme a su infinita sabiduría. Daniel está orando. Y si ustedes leen, y quizá más adelante tengamos la oportunidad de estudiar el libro de Daniel, podemos ver cuántas hermosas lecciones nos deja Daniel, un joven que tenía todas las excusas para decir no puedo orar, que tenía todas las excusas para decir no tengo tiempo, está prohibido, si oro algo malo me puede pasar, pero él decidió ser fiel a Dios, y Dios recompensa a sus hijos fieles. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Nos comunicamos con Dios a través de la oración. La oración puede parecer simple, la oración puede parecer sencilla, pero quizá es el arma más poderosa que tiene el ser humano en sus manos. ¿Qué es la oración, finalmente? ¿Qué es la oración? ¿Es solamente abrir la boca y decir palabras?
¿De eso se trata la oración? Quizá uno de los testimonios más bonitos que nos ilustra qué es la oración es la historia de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15, encontramos la escena del nacimiento de Samuel. Samuel era un niño que nació como fruto de un milagro. Su madre, Ana, era una mujer estéril y por mucho tiempo había anhelado tener un hijo. Creo que una de las cosas más hermosas de la vida es tener un hijo. Así que toda mujer, en su sano juicio, ¿verdad?, anhela tener un hijo. Y es una de las cosas más hermosas. Y Ana, en una época donde los hijos, pues, la gente tenía muchos hijos, no como ahora 2 o 3, tenían 10, 12, 15 hijos. Pues ella no tenía ni uno. Y anhelaba tener un bebé, anhelaba cargar un bebé en sus brazos. Pero pasaban los años, y ella y su esposo no podían tener bebé. Pero en su corazón ella decía así: Dios me puede hacer un milagro. Y una tarde ella se fue al templo a orar. Se postró en la puerta del templo y de rodillas derramó su alma al Señor. Entre lágrimas y sollozos, ella oraba al Señor y le decía: Señor, si te dignares a ver a tu sierva, dame un hijo, Señor. Y si tú me das un hijo, si tú, Señor, concedes este pedido a esta pobre mujer, Señor, yo voy a dedicar a ese niño para que te sirva todos los días de su vida. ¡Qué maravilla! Hizo un pedido con una promesa muy difícil, que si el Señor le daba un hijo, lo iba a entregar al Señor. Pasó el tiempo y Dios respondió su oración. Ella estaba cargando un hermoso bebé en sus brazos. Y cuando el niño ya alcanzó cierta edad, dejó de lactar y ya tenía cierta edad, ella cumplió su promesa al Señor y llevó a aquel niño al templo. Y el niño estuvo ahí, siempre al templo. Dice que su madre iba cada cierto tiempo llevándole ropas, iba a ver a su hijo. Pero ese niño, ¿no?, era la evidencia de que Dios existe, de que Dios tiene poder. Y ese niño fue Samuel, creció y se hizo un gran profeta en el pueblo de Israel. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Ana, cuando fue interrogada sobre su oración, porque ella oraba pidiendo al Señor que le responda, pidiendo al Señor un milagro, ella respondió ante aquel que le preguntaba: ¿por qué estás orando? ¿Estás ebria? No, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No estoy ebria, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hay una diferencia entre hablar y otra entre abrir tu corazón. Uno puede hablar cualquier cosa, ¿no?, cosas superficiales, pero cuando uno abre el corazón es algo completamente diferente. Uno puede expresar aquellos secretos que no es capaz de contarlo a nadie, aquellas luchas, temores, frustraciones, traumas, miedos que uno puede tener. Y no queremos mostrar a nadie porque son cosas muy íntimas, muy privadas, muy nuestras. Pero las podemos contar con alguien con quien tenemos confianza, con alguien que no nos va a traicionar, con alguien que conoce nuestro corazón, y ese alguien es Dios. Por eso la oración no es un acto de hablar. La oración es abrir nuestro corazón a Dios. Por eso las verdaderas oraciones, las genuinas, las poderosas oraciones no ocurren, ¿no?, en público, sino ocurren en privado, en nuestro corazón. Vamos a avanzar un poquito más. Y hay una tercera pregunta que surge en el camino. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Debemos entender que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios sabio. Como seres humanos, nosotros tenemos ciertas ideas, pensamientos y peticiones, pero Dios, que conoce todo, sabe cómo responder y sabe cómo actuar a nuestro favor. Por supuesto que la oración en sí misma, ¿no es así?, es un acto de fe. Quien tiene el poder es Dios. Y cuando yo decido orar con fe, entonces puedo tocar la mano divina
y puedo ver con mis ojos lo que Dios puede hacer por mí. Santiago capítulo 5, versículos 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay varios detalles que debemos considerar cuando nosotros queremos que nuestra oración tenga el efecto que esperamos. En primer lugar, aquel que ora debe tener sus faltas confesadas. ¿Amén? ¿Sí? Porque dice, confiesa tus faltas, tienes que estar en paz con los demás. Si no quieres que nada estorbe tu oración, por favor, reconcíliate, ponte en armonía con las personas, con tu familia, con quien estés cerca. Número 1. Número 2, tu oración no puede ser solamente para ti, tiene que ser una oración solidaria, no tiene que ser una oración egoísta, por eso dice orad unos por otros. Y finalmente, dice que la oración eficaz es la oración de alguien que es justo. Es decir, cuando nosotros estamos delante de Dios diciendo, Señor, he hecho mi parte, soy un ser humano, he hecho cuanto estaba a mi alcance. Ahora, Señor, pongo aquellas cosas que no puedo en las manos tuyas, en las manos todopoderosas, en las manos de aquel para quien nada es imposible, porque eres el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. ¡Qué bendición! Por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, yo te animo a que puedas dedicar un tiempo para orar a Dios. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, eso decía Jesús, y ora a tu Padre en secreto. Ábrele tu corazón y deja que Dios conozca lo que tú necesitas de verdad. Cuando a veces nos preguntan en la calle alguien, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo está bien, siempre todo está bien. Pero todos sabemos que cada ser humano carga una historia diferente. Y aunque el resto no imagine lo que nos pasa, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Y Dios puede responder a tu clamor. Vamos a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿en nombre de quién debemos orar? Esta pregunta puede ser muy sencilla. Sin embargo, es válida porque la palabra de Dios nos da algunas instrucciones acerca de la oración. Yo me acuerdo hace unos años atrás que estaba tocando las puertas en Ecuador, ¿no? En la pequeña ciudad de Santa Rosa, que está a unas 2 horas y media de la frontera, y me encontré con una mujer que me dijo así, en realidad yo si había una piedra ahí en la puerta de su casa al costado de un poste, dijo así, yo puedo orarle a la piedra y la piedra me responde, porque lo importante es la fe. Entonces yo siempre me he hecho la pregunta, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos un poder en nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente tiene algún poder sobrenatural? ¿O será que la piedra tiene un poder y no lo sabía yo? De repente ella lo había descubierto y yo no sabía que la piedra tenía poder. No, en realidad la Biblia da instrucciones específicas. Por eso la palabra de Dios, decíamos hace 2 semanas atrás, que toda palabra de Dios es útil para instruir, enseñar, corregir en justicia. Y aquella dama que me estaba diciendo que podía orarle a la piedra que estaba al costado del poste, necesitaba instrucción, necesitaba ser enseñada en la palabra. La palabra de Dios dice que todo lo que se pide al Padre debe ser en el nombre de Jesús. Y si lo pedimos en el nombre de Cristo, Él lo hará. Pero ¿por qué es tan importante orar en el nombre de Jesús? ¿Por qué necesito invocar a Jesús? No puedo ir yo de frente al Padre. Y entonces Jesús y la palabra de Dios nos explica claramente por qué. ¿Saben? Una de las cosas que debemos recordar es que una de las del ministerio de Jesús después de su ascensión a los cielos es que Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro intercesor. Hay muchas cosas que el ser humano siente, vive, experimenta. Y puede ser que alguien diga, sí, Señor, tú no sabes lo que se siente vivir como vivo.
Todos los días salgo a vender helados, ¿no? Y si no vendo hoy día, y si está oscuro, o si llueve, no he vendido nada. Señor, tú no entiendes porque tú nunca vendiste helados, ¿no? Dios, no tienes idea de lo que significa estar embarazada. Dios no sabe lo que significa pasar hambre. Mucha gente puede pensar eso, pero Jesús, que se encarnó, que vivió entre nosotros en la más humilde condición, en la pobreza, en la necesidad, en la angustia, fue traicionado, fue abandonado por sus amigos más cercanos, fue castigado, azotado, sufrió la vergüenza de cargar una cruz desnudo, fue juzgado injustamente. Jesús pasó un sufrimiento tal que probablemente muchos seres humanos nunca pasarán. Por tanto, su sacrificio en la cruz, su vida en este mundo perfecta, lo acredita como aquel que puede comprender perfectamente lo que tú sientes. Como aquel que puede comprender perfectamente lo que pasa en tu corazón, los sentimientos, los pensamientos que puedes tener cuando las cosas te van mal. Por eso, oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro único intercesor, que es aquel que entiende por cuanto Él caminó en esta tierra, se empolvó los pies como tú y yo, sandalias, túnicas, comiendo un pan de trigo, sentado a la arena, comiendo un pescado, durmiendo por la noche, quizá en una cama un poco dura. Jesús comprende. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque Jesús así lo ordenó y por cuanto Él es nuestro intercesor. Y Él comprende perfectamente nuestra situación, comprende nuestra vida, comprende las cosas que nosotros sentimos, comprende las cosas que nosotros pensamos, comprende las cosas que nosotros atravesamos, en las dificultades que en esta vida naturalmente encontraremos, porque este mundo es un mundo imperfecto. Sin embargo, encontramos consuelo, fortaleza, al saber que cuando oramos tenemos a un Dios que nos comprende perfectamente. No dudes jamás, Dios comprende perfectamente lo que uno siente en el corazón. Vamos a la pregunta 5. Y es una de las preguntas más sencillas, pero también más complejas. Muchas de las personas que han abandonado la fe, porque hay gente que abandona la fe, algunas de ellas, entre las cosas que ocurren es que dejan de orar. Y dejan de orar porque hay cosas que perturban al momento de la oración, entre ellas la duda. La duda de si Dios contesta o no mi oración. Que si si mi oración pasó del techo o no. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué siento que el Señor no responde? ¿Por qué siento que el Señor tarda? Cuando nosotros miramos la escena de la muerte de Lázaro, cuando la noticia le llegó a Jesús de que Lázaro había muerto, la tragedia en Betania era terrible, las hermanas María y Marta lloraban desconsoladas. Parecía que Jesús había llegado tarde. Parecía que Jesús llegó a Betania cuando no había más que hacer, porque estaba muerto, ya eran 3 días. Parece que Jesús llegó muy tarde para salvar a Lázaro. Así que no hay nada que hacer, solamente nos toca llorar, desconsolarnos y sufrir porque Lázaro murió y Jesús llegó tarde. Esa es la impresión que el ser humano tiene cuando duda de la oración. Pero el Señor nunca llega tarde. El Señor que conoce nuestro corazón y conoce el futuro y tiene una sabiduría infinita, no como la nuestra. El Señor nunca llega tarde y el Señor nunca responde tarde. Puede que nuestra impresión, nuestro sentimiento, nuestra sensación sea que Dios no escucha. Pero no te confundas. Son tus sentimientos, es tu sensación. Pero Dios escucha porque Dios ha prometido y su promesa es verdadera. Por eso Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Estamos llegando a la parte final de nuestra lección y vamos a la pregunta 6, cuando dice,
¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Cómo podemos percibir el amor de Dios? Cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que una de las cosas más hermosas que nos puede pasar en nuestra vida es que alguien saque pecho por nosotros, es que alguien interceda por nosotros, es que alguien decida ocupar nuestro lugar de castigo para que nosotros nos salvemos de ese castigo. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Todas las cosas buenas que provienen de Dios, ¿no?, que te pasan, Dios las pensó primero, Dios las planeó para ti. Dios te ama con un amor profundo, inimaginable. El amor humano es transaccional, es interesado. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Pero el amor de Dios es incondicional. ¿Saben que Dios no gana nada amándonos? Que los únicos beneficiados somos nosotros. Y esta es una de las cosas que yo quisiera que tú recuerdes. Dios te ama incondicionalmente. Y quizá esa palabra incondicional sea un poco compleja para nosotros, porque casi todas las cosas que hacemos en este mundo es condicionada, es por interés. Pero Dios hace las cosas perfectas. Para orar necesitamos de fe. No se puede orar si no se cree. Tenemos que orar con fe. Y la fe no es una hormona que segrega nuestro cerebro, ¿no? Hay una sustancia ahí, el cerebro segrega la hormona de la fe. No, la fe es un don de Dios. Y Dios coloca fe en tu corazón. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convicto, estoy convencido de que Dios va a obrar porque Él me prometió. No veo aún, pero creo porque Él prometió y creo en su palabra. La fe no es una fe ciega, no es que es una fe en el aire, es una fe en la promesa de Dios. Y su promesa está en su palabra. Y luego Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que todo aquel que se acerca a Dios necesita creer, creer que Dios está allí y solo entonces Dios obrará. Pero la fe es un don. Por eso tienes que comenzar pidiendo, Señor, dame fe para creer en tu palabra. Dame fe para creer en tus promesas. Dame fe, Señor, para confiar en ti. Esa es la oración que todo ser humano necesita hacer. ¿Cómo puedo desarrollar mi fe? Si siento que mi fe es pequeñita, si siento que a veces dudo, mi corazón me quiere traicionar, mis sentimientos me quieren traicionar. ¿Cómo hago? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengo que estar atento a la palabra de Dios. Cuando estudio la palabra de Dios y veo cosas que para el mundo secular son fantasía, pero es realidad. Cómo un hombre llamado Jonás puede ser tragado por un pez y no morir, no ser digerido por 3 días y luego ser regurgitado y vomitado y seguir viviendo. Es algo imposible, eso no cabe, la ciencia no puede comprender cómo es posible, eso es imposible, eso es una fábula, porque la mente humana no capta lo que Dios puede hacer. Pero Dios tiene poder y uno tiene que aprender a creer. Imagínate a Pedro colocando sus pies sobre las aguas y caminando sobre las aguas con dirección a Jesús. Eso es imposible, nadie puede caminar, tendría que haber un vidrio debajo o alguna cosa. No. El ser humano procura entender a Dios a través del razonamiento limitado humano, pero Dios es el Dios de lo imposible y Él tiene leyes superiores a las que conocemos. Tenemos que aprender
a creer estudiando la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos dejando que la palabra de Dios nos muestre lo que Dios quiere que conozcas para tu salvación, para tu beneficio, para tu restauración. Después de estudiar este tema, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida. Lo primero es que necesitamos orar por lo menos 3 veces al día. Y no me refiero a los alimentos, ¿no? Porque algunos dicen, ya oro 3 veces al día, ¿no? Bueno, los que comen 5 veces oran 5 veces, ¿no? Pero no me refiero a eso, me refiero a la oración personal, donde le cuentas a Dios lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que te preocupa, lo que no te deja dormir, aquellas cosas que te perturban. Ora al Señor. Dedícale un tiempo por la mañana cuando te levantas, por la tarde allí. Puedes estar en tu oficina, en el negocio, en el mercado, en la combi, en tu auto. Cierra tus ojos un momento. Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por las cosas que Él te da. Y descarga todo ese caudal de emociones, sentimientos, preocupaciones o alegrías. Descárgalas en los hombros de aquel que puede cargar mejor que tú, que puede soportar todas esas cosas que nos afligen. Tenemos que aprender a practicar la oración privada. La oración pública es útil, por supuesto que sí, pero la oración privada es la más hermosa, porque eres libre de contarle a tu Padre que está en los cielos lo que necesitas. Tenemos que pedir cosas convenientes. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites personales. No. Tenemos que aprender a pedir, ¿no?, al Señor, ¿no?, con oración y con sabiduría. Y a pedir con fe, porque cuando pedimos con fe, entonces estamos dejando que Dios obre con libertad. Lo único que impide que Dios se manifieste en nuestra vida es la incredulidad. No permitas que eso te consuma. Deja todos tus temores en las manos de Dios y atrévete a orar cada día. Nuestro compromiso de fe. Después de haber leído y entendido todo acerca de la oración, ¿cuál es tu decisión? Mi decisión personal es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones y resuelvo, decido, prometo orar con fe todos los días. Que Dios te bendiga y que esa sea tu decisión hoy y siempre. Amén. Pastor, la oración final, por favor. Vamos a orar juntos. Ora conmigo. Amado Padre, Señor, tu palabra nos llena de tanta alegría, de tanta fortaleza. Por eso, Señor, los grandes hombres y mujeres del pasado fueron hombres y mujeres de oración. Como quisiéramos, Señor, también que nuestra vida sea una vida de oración. Ayúdanos, Señor. Esta noche decidimos separar un tiempo diariamente, Señor, para orar 3 veces como Daniel, en la mañana, al mediodía y por la noche. Queremos estar en contacto siempre contigo, Señor. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad. Permite que tu palabra fortalezca nuestra fe y que podamos, Señor, tener una amistad, una intimidad contigo cada día. Bendice a tus hijos aquí presentes, Señor, y dales tu Espíritu Santo. Que podamos cada día buscarte en oración. Te pedimos, Señor, en el nombre santísimo de Jesús, nuestro intercesor. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor. Sí, muchas gracias, Pastor Israel, por estar con nosotros. Y hemos aprendido algunas cosas. A ver, por ahí voy a tomar examen. No se asusten, no voy a tomar examen. Primero, orar, ¿cuántas veces? A ver,
3 veces. Muy bien, vi solamente la cámara de alguno. Abdiel quería hablar. 3 veces. 3 veces. Muy bien, punto para Abdiel. Vamos ahí a ver la coordinación ahí con Miluska para poder ver qué tan atentos estaban, ¿no? Y cada atención tiene siempre su recompensa. ¿Qué tenemos que practicar? Hay algo que tenemos que practicar y es la oración privada. Pedir cosas convenientes y pedir con 2 letritas. Con Fe. Con fe, muy bien, gracias, Abdiel. Bien, hemos llegado a la parte final de esta sesión, de este programa, y los invitamos para que puedan estar nuevamente con nosotros en el desarrollo de la lección número 4. Agradecemos sinceramente el tiempo que ustedes se han dado y esperemos pues que este mensaje realmente pueda servirnos para fortalecernos cada día, ¿no? Durante la semana, quizá por ahí hay grandes desafíos, pero estamos seguros y confiamos que de la mano de Dios todo es posible. Y muchas gracias, maestra Millones, por acompañarnos.